Qué bueno que esta mañana estamos aquí para celebrar algo muy especial, ¿verdad? Y es que Él, ¿qué hizo? Resucitó. Dígale a la persona que está a su lado, Él resucitó. Y está presente y está vivo entre nosotros. Amén. Bueno, damos la cordial bienvenida a cada persona que en esta mañana se ha dispuesto para venir. No sé si alguien nos visita por primera vez a la congregación. ¿Alguien está de visita? Bienvenida. Y también damos la bienvenida a Francisco, a Yadira, que son personas muy especiales, a mi mamá también que está ahí, las personas que están conectadas a través de las redes. También damos la bienvenida en esta mañana, en esta preciosa mañana. Y bueno, antes de iniciar el mensaje, porque se me puede olvidar, ¿cuántos vieron el anuncio de que IBRN ha cumplido 30 años? Y yo creo que ustedes lo han estado viendo también a través de las redes de WhatsApp, de los canales. Y créanme que es un gozo para nosotros el poder celebrar este aniversario, porque no todas las veces se cumplen 30 años. Tengo el privilegio de estar desde los inicios en la congregación. Vine muy niña, para que no hagan cuentas. Y de verdad que es un gozo, una alegría el poder celebrar estos 30 años de IBRN. Así que vamos a tener un espacio espectacular el próximo fin de semana, abril 11 y abril 12, para que podamos celebrar, adorar, honrar al Señor y darle gracias a Dios porque nos ha colocado en una buena tierra. ¿Cuántos creen que IBRN es buena tierra? ¿Y cuántos están agradecidos al Señor porque les ha traído a un lugar que es de bendición, que ha sido de bendición? Dígale a la persona que está a su lado, yo estoy contenta porque Dios me ha colocado en un lugar de privilegio, en una buena tierra. Y usted es buena tierra también. Amén. Así que quiero invitarle, de verdad, les animo a que nos podamos unir todos como familia y asistir a este evento y poder honrar al Señor en esta celebración. Sí se puede, vamos a hacerlo. Y el que no se ha registrado, como decía el anuncio, comuníquese con un líder de la congregación para que usted se inscriba y pueda estar presente en ese tiempo. ¿Será dónde? En Confamiliar de la calle 48. Amén. Así que bueno, en esta mañana, quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos por un momento. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él hable a nuestra vida. Amén. Padre Celestial, damos gracias. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das en esta mañana, Señor, de honrar, de glorificar tu nombre, Señor. Hoy celebramos, Señor, que tú vives, Padre Celestial. Hoy celebramos que Jesús, que tú fuiste fiel a tus promesas, Señor. Y celebramos, Señor, que tú resucitaste, Señor, por amor a nosotros, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar reunidos en tu nombre, Señor, en este lugar, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Hoy, Señor, exponemos nuestro corazón delante de ti, para que tú hables, Señor, a nuestra necesidad. Dile al Señor, habla mi necesidad, porque solo tú sabes qué es lo que hay en mí, Señor. Tú sabes qué es lo que necesita mi alma, Señor. Tú conoces, Señor, muchas veces el vacío, Señor, que hay en mi interior y que solamente lo puedes llenar tú, Señor. Habla, Señor, en esta mañana mi vida, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero invitarles a que ahí en sus Biblias puedan mirar el pasaje de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Vamos a estar leyendo algunos pasajes
que la Biblia nos dejó acerca del evento de la resurrección del Señor Jesús. Y fue tan poderoso esto que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan detalles acerca de este momento de la resurrección. Y vamos a estar leyendo también algunos pasajes en Marcos y en Lucas que nos hablan de la resurrección. Amén. Pero vamos a mirar qué nos dice Juan capítulo 20, del versículo 1 al 10. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo era Juan, al que amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos, ¿a dónde? A los suyos. Amén. Estamos en un contexto, en este momento, en la Escritura, que nos habla del primer día de la semana. Y el lugar donde se presenta esta narración es donde, en el sepulcro, el lugar que había sido destinado para llevar el cuerpo del Señor Jesús. Y dice que muy temprano en la mañana, siendo aún muy oscuro, ¿quién se dirigió a ese sepulcro? María Magdalena. En el pasaje de Marcos capítulo 16, vamos a leerlo un momentico, Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 4, también nos dice acerca de este evento. Marcos 16 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, nos está hablando también de otras mujeres que acompañaron a María Magdalena, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y es muy, muy impresionante que estas mujeres, ¿a quienes les gusta madrugar? ¿Y quiénes les gusta madrugar el domingo? Ustedes, ¿verdad? Diga yo, porque usted está aquí en el primer servicio. Y esta María Magdalena fue de esas mujeres, con la compañía de otras mujeres, quien fue muy de mañana a ir al sepulcro donde estaba el Señor Jesús. ¿Y por qué ellas fueron? Dice en el libro de Marcos que ellas compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y aquí tenemos que entender un poquito que cuando en la época del Señor Jesús alguien fallecía, ¿qué pasaba con el cuerpo de esa persona? Lo limpiaban, le untaban especies aromáticas y le colocaban lienzos y luego lo llevaban al sepulcro. Cuando el Señor Jesús murió, le bajaron de la cruz, quienes le untaron especies aromáticas y de rapidez fue Nicodemo y José de Arimatea. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? Fue quien dio el espacio, el lugar, se dio la tumba que él tenía para que pudiera entrar el cuerpo del Señor Jesús en esa tumba. Así que
la limpieza del cuerpo del Señor Jesús fue, digamos, algo muy rápido. Y María Magdalena y estas mujeres que no se separaron del momento en que Jesús fue crucificado, del momento en que lo llevaron al sepulcro, ellas propusieron, tenemos que ir a terminar de limpiar y de ungir el cuerpo del Señor. Y esto nos indica que estas mujeres tenían un profundo agradecimiento por el Señor, que querían honrarle, querían adorarle. Aún por encima de que ya su cuerpo estaba en el sepulcro y que había una piedra grande que tapaba el sepulcro. Porque en esa época los sepulcros y donde el Señor Jesús fue llevado, estaba incrustado en una piedra, en una roca, y era tapado con una piedra redonda, porque vemos bastantes imágenes, ¿verdad?, en estos días. Y vemos bastantes imágenes de la piedra. Y vemos la piedra rodada. Y se colocaba una piedra redonda para evitar que saquearan los cuerpos y evitar que algún animal pudiera entrar al sepulcro de esa persona que yacía ahí. Cuando María y estas mujeres se propusieron buscar especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, ¿qué me llama la atención? Y es que a ellas no les importó que ya había una piedra grande en el sepulcro. Y era una piedra que unas mujeres no la podían rodar fácilmente. Se necesitaba de la fuerza de muchos hombres para poder rodar esa piedra. Pero cuando ellas iban a hacer este acto de adoración, ellas pensaron y dijeron, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y es impresionante ver la perseverancia de estas mujeres en la búsqueda del Señor. Ellas estaban tan agradecidas por lo que el Señor Jesús había hecho en sus vidas, porque María Magdalena fue una mujer que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, ella fue liberada, dice, de 7 demonios. Ella experimentó la libertad de haber sido llamada por el Señor y experimentó esa libertad en su vida, que estaba tan agradecida que quería aún después de que el cuerpo del Señor estaba en el sepulcro, adorarle, ungirle. Y pensó, ¿quién nos removerá la piedra que está en el sepulcro? Ella no pensó en que esto era imposible. No vieron la piedra como que ya era el final. No vieron como que ya no hay nada que hacer. Porque hay momentos en nuestra vida que aún en medio del dolor, aún en medio de las circunstancias difíciles, en medio de situaciones que no esperamos, que nos causan dolor, que nos causan incertidumbre, uno a veces ve esa piedra gigante y uno dice, no hay nada que hacer. Uno dice, hasta aquí, ya este es el final. ¿Cuántos en algún momento han tenido situaciones en los que hemos visto esa piedra gigante y uno dice, ya, este es el final, no hay nada que hacer? Y tal vez muchos de los discípulos del Señor dijeron eso, ya no hay nada que hacer, Él murió, está dentro del sepulcro. Pero se levantaron unas mujeres llenas de fe, unas mujeres que no les importó que había una piedra, sino que tuvieron la fe para creer que vamos al sepulcro y algo pasará. ¿Quién nos ayudará a remover esa piedra? Algo sucederá en ese momento para nosotros ir y ungir el cuerpo del Señor. Y una de las primeras cosas que hoy Dios quiere recordarnos es que nosotros tenemos que aprender a ser perseverantes en la búsqueda del Señor, aún en medio de la frustración, aún en medio del dolor, aún en medio de aquella situación que tú no te esperabas que viniera a tu vida. Y aquí me quiero detener un poquito porque tal vez no voy a dar muchos detalles, pero muchos de ustedes supieron que nosotros como familia la semana pasada tuvimos un incidente bastante fuerte, algo que no nos esperábamos, pero que gracias a Dios no pasó a mayores.
Y fue algo que realmente nos cambió en segundos el ritmo de nuestro día a día. Pero aún en medio de esa circunstancia, cuando yo supe, yo dije, Dios mío, ¿pero por qué pasó esto? Pero no me quedé en el Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Le di gracias a Dios que mi esposo y mis hijos estaban bien. Y determiné sentarme a orar y darle gracias a Dios. Y ha sido un tiempo en el que esto va a ser de varias semanas, pero en la que hemos sido intencionales como familia en buscar a Dios. La piedra estaba ahí puesta. Pero es necesario que nosotros podamos ser perseverantes en la búsqueda del Señor, a pesar del dolor, a pesar de la frustración, a pesar de cosas, de circunstancias que no nos esperamos. Necesitamos ser perseverantes, ellas fueran atrevidas en su fe. Nuestro nivel de adoración y de entrega no debe tener un límite. El Señor Jesús murió, fue sepultado, fue llevado al sepulcro. Ya no está. Pero estas mujeres determinaron muy de mañana, muy temprano, creer que sí podían ir y adorar y ungir el cuerpo del Señor. Y esa fe que ellas tuvieron fue honrada por el Señor. ¿Qué piedras en este momento? ¿Qué rocas de pronto hay en tu vida en este momento que tú ves difícil, que de pronto que tú ves imposibles en tu vida? Dios en esta mañana quiere recordarnos que es necesario que nosotros tengamos esa fe ferviente, viva, esa fe en la que nosotros podamos creer que el Señor puede quitar esas piedras de temores, esas piedras de incredulidad, esas piedras de inseguridad, todo aquello que nos roba esa comunión constante con el Señor. Estas mujeres fueron a ungir con especias y ¿sabe qué? Se convirtieron en los primeros testigos de una promesa cumplida. ¿Sabes que tú y yo tenemos un propósito en el Señor? Y que cuando nosotros obedecemos y nosotros somos perseverantes, tú no sabes en qué momento te vas a encontrar con que Dios te está usando o con que Dios te está permitiendo ser testigo de algo que Dios prometió y que tú puedes ser instrumento de bendición. ¿Ustedes creen que María Magdalena y estas mujeres, cuando determinaron ir temprano, bueno, mañana nos levantamos temprano, vamos a poner la alarma y muy temprano nos vamos caminando para el lugar del sepulcro del Señor y vamos juntas, y llevamos todas las especies y prepararon todo para ir? ¿Y ustedes creen que ellas se imaginaban la dimensión de lo que ocurrió en ese momento en que ellas estaban ahí en el sepulcro? Ni por imaginación. Pero fue algo maravilloso porque ellas fueron las primeras mensajeras de la resurrección del Señor. Y vamos a mirar un momentico en Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, del versículo 4 al versículo 11. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Así que estas mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección del Señor. Y vamos un momentico al capítulo 20 de Juan, porque vamos a mirar qué pasó también con aquellos hombres que fueron los primeros testigos de la resurrección del Señor Jesús. Y luego regresamos a María Magdalena. Juan capítulo 20 dice, versículo 2. Cuando María Magdalena vio que fue quitada la piedra del sepulcro, dice, corrió y fue ¿a dónde?
a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién era el otro discípulo? Juan, el que escribió este libro. Dice, aquel que amaba a Jesús, un poco humilde él, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué hizo Pedro y Juan cuando María Magdalena les dio la noticia de que se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde está? ¿Qué hicieron? Corrieron. Ustedes han visto cuando pasan cosas así en la calle, sucesos así, no gratos, ¿verdad? Y a veces, ¿quiénes son los primeros que salen corriendo a veces? Los hombres, ¿verdad? A ver en qué pueden ayudar. Y a veces le digo a mis hijos, óyeme, niño, quédate quieto. Sí, uno no sabe, un peligro, pero no, como a ellos les gusta la aventura y la emoción y la cosa, entonces son los primeros. ¿Cuántos hombres son así? ¿Ah? Que salen corriendo a ver, chicas, mujeres, díganme a ver si sus esposos son así. No, ¿verdad? Eso nada más pasaba aquí con Simón Pedro y con Juan. Ellos salieron corriendo y dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero al sepulcro? Juan. ¿Por qué? Porque Juan iba al gimnasio y Pedro no, estaba más gordito. No, Pedro estaba de más edad, Juan era más joven, así que en esa correndilla que emprendieron los dos, quien llegó primero al sepulcro y ganó y llegó a la meta fue ¿quién? Juan, ¿ok? Entonces dice, y bajándose a mirar, o sea Juan, vio los lienzos puestos allí, ¿pero qué? Pero no entró. Cuando llega Juan al sepulcro, ¿qué es lo que él ve? Los lienzos. No hay cuerpo, hay lienzos. Para entrar al sepulcro, el sepulcro en esa época tenía más o menos una apertura casi de 1 metro, o sea que si tú querías entrar al sepulcro a ver el cuerpo de alguien, tenías que inclinarte un poco, girar para poder entrar. Pero ¿qué hizo Juan? Él vio los lienzos y yo no sé si fue que le dio miedo, le dio temor, o de pronto dijo, no, ahí están los lienzos, el Señor está vivo, no sabemos. Pero no quiso entrar. Entonces dice el versículo 6, luego llegó ¿quién? Simón Pedro. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Quién era Pedro? Pedro era ese discípulo impulsivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad, de esos pasajes? Cuando Jesús le dice, por ejemplo, si quieres desciende de la embarcación y camina sobre las aguas, y él enseguida, ¡pum!, ¿verdad? Lo hizo enseguida. Porque tenía un carácter y un temperamento en el que de pronto no tenía miedo, sino que él era todo, como quien dice, echado para adelante, impulsivo. Así que Pedro cuando llegó al sepulcro, cansado después de correr, lo primero que él hizo, no, yo sí voy a entrar. Y él entra al sepulcro. Cuando Pedro entra al sepulcro, ¿con qué se encuentra? Dice la Escritura en Juan 20, que él se encuentra con unos lienzos puestos allí y el sudario, que era lo que iba sobre la cabeza de Jesús. El sudario no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba, ¿qué? Enrollado en un lugar aparte. ¿Y eso qué nos indica? Aquellos que decían en esa época que el cuerpo del Señor Jesús fue robado, que vinieron los discípulos en la noche y no sé cómo rodaron la piedra porque había un guardia ahí y entonces se llevaron el cuerpo del Señor. Cuando Pedro ve esto y Juan nos narra esto, tú y yo podemos entender que estos lienzos y el sudario estaban puestos ordenadamente. Si alguien hubiera entrado, hubiera tomado el cuerpo del Señor Jesús,
hubiera dejado eso así todo desordenado y todo puesto así una cosa por la otra y lo hubiera dejado así porque no había tiempo de ordenar. Pero todo estaba ¿qué? Ordenado. Los lienzos y el sudario. Entonces, Pedro cuando ve esto, dice la Escritura que él ve. Y él se detiene y ese ver significa contemplar, observar, escudriñar. Los paños de lino estaban ordenados. Y ese ver, contemplar, escudriñar, le hizo entender a Pedro que el Señor había ¿qué? Resucitado. Él entendió en ese momento que el Señor había resucitado. ¿Y qué pasó con Juan? Dice, versículo 8, entonces entró también ¿quién? El otro discípulo, el que se quedó allá afuerita, porque nada más vio los lienzos y no entró al sepulcro, porque, o sea, entrar a un sepulcro se necesitaba como valentía, ¿no? Una persona que había fallecido y uno dice, ¿será que entro, no entro? Yo la pienso. Dice, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y dice, y vio, ¿y qué pasó con él? Y creyó. Dice la palabra del Señor que él vio y creyó. Y cuando ese ve dice que Juan vio, es entender y percibir el significado. Ahí él entendió, cuando vio las pruebas, cuando vio tal vez el rostro de Pedro, él entendió que Jesús había resucitado. Y es que a veces, no sé, creo que desde el punto de vista psicológico, los hombres y las mujeres percibimos las cosas de manera diferente. Procesamos la información de manera diferente. ¿Por qué? Porque estos hombres necesitaron ¿qué? Las pruebas, el sudario, el lienzo, ver, recordar, esperar, procesar, para entender que el Señor Jesús ¿qué? Había resucitado. Y dice la palabra que cuando ya ellos entraron, vieron y creyeron, ¿qué hicieron estos señores Pedro y Juan? Versículo 10. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, el Señor ha resucitado. Vamos para donde los otros discípulos. Listo. Pero, ¿qué hicieron las mujeres? Vamos a ver. Juan capítulo 20, versículo 11. ¿Qué pasó con María? Dice, pero María estaba afuera, ¿qué? Llorando. Hombres, por favor. O sea, nosotras somos más emotivas. Si lloramos mucho, por favor, entiéndanos. María Magdalena, miren, aquí está llorando. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, ella se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María no había entrado al sepulcro. Pero mientras acontecía esto con Pedro y con Juan, ella se quedó afuera del sepulcro. Pedro y Juan se fueron. Pero ella no se fue para su casa. Ella se quedó ¿dónde? Ahí, afuera del sepulcro. Y se quedó ¿qué? Llorando. Y hubo algo en su interior que dijo, ¿será que entro? Como esa curiosidad que a veces nos toca a nosotras como mujeres. ¿Será que entro? Señor, ármame de valentía. Y dice que cuando ella se inclinó para mirar, ¿qué pasó? Que vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo del Señor Jesús había sido puesto. Pregunta, ¿ustedes están atentos al relato? Pedro y Juan vieron a estos ángeles. ¿A quién le dio el privilegio el Señor de ver a estos ángeles? A las mujeres. ¿Por qué creen ustedes que el Señor no permitió que estos hombres vieran los ángeles? Se desmayaron. Como cuando van a los partos, ¿verdad? Algunos y presencian los partos y uno ve los videos de esos hombres que se desmayan. Estas mujeres, María Magdalena, que es quien nos habla Juan, dice que cuando ella entra al sepulcro, ella tiene
una visión o ve a dos ángeles con vestiduras blancas. Y estos ángeles le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús. Las mujeres necesitamos más de una experiencia emocional y relacional, dicen los psicólogos. Por eso, la manera como Jesús se presentó a los hombres fue muy diferente a cómo se presentó a las mujeres. Los hombres necesitaban la evidencia, esto, aquello, ver, analizar. Sí, el Señor resucitó. Pero el Señor sabe cómo es el corazón y las emociones de una mujer. Y Él permitió que María Magdalena tuviera un encuentro con el Señor Jesús de esta manera, a través de unos ángeles que vio en el sepulcro y que estos ángeles le decían, ¿por qué lloras? Y ella, en medio de todo, decía, porque se han llevado el cuerpo del Señor. Ella aún no entendía, ella seguía insistiendo que necesitaba el cuerpo del Señor para ungirlo, para adorarlo, porque era el deseo de su corazón. Y entonces dice que el Señor Jesús le dice, ella no sabía que era Jesús, le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era un hortelano, alguien que cultivaba hortalizas, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Versículo 16, Jesús le dice, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir que maestro, una palabra en arameo que significa mi gran maestro. Cuando el Señor Jesús se vuelve a ella, la llama por su ¿qué? Por su nombre, María. Y al ella escuchar esa entonación de su nombre, ella recordó que nadie más la podía llamar así y que esa entonación era ¿de quién? De su Señor, de su gran maestro. Así que Jesús se reveló a María, no diciéndole yo soy Jesús, sino que se reveló a ella diciéndole quién era. ¿Quién eres tú para mí? Tú eres María, eres mi hija. Eres aquella a quien yo liberté, eres aquella por quien yo di mi vida en la cruz. Ella reconoció la voz de su Señor y era una mujer que tenía clara su identidad en Jesús. Hoy el Señor nos pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿O qué buscamos? Cuando vamos a X, Y situación, cuando tenemos diferentes dificultades, ¿qué buscamos allá? Si lo que nosotros necesitamos es encontrarnos con aquel que nos da una verdadera identidad de hijos e hijas. Necesitamos tener ese encuentro personal con el Señor. Necesitamos tener ese encuentro con aquel que nos llama por nuestro nombre. Necesitamos estar atentos a la voz del Señor. Cuando el Señor te llame y te diga, Juana, María, Esther, Rebeca, tú puedas entender que esa es la voz de tu Señor, quien te está llamando y que te está diciendo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Si yo estoy aquí. Y ella pudo entender que era su maestro quien la estaba llamando. Y esa parte me parece tan hermosa, porque ella pudo encontrar algo más de lo que ella fue a buscar. Ella se propuso en su corazón ir a adorar al Señor, ir a ungirlo, a terminar con que su cuerpo estuviera bien en el sepulcro. Pero ella se encontró con mucho más de lo que ella pensaba, porque fue obediente, porque ella sentía en su corazón que ella debía ir a adorar al Señor. Hay un poder muy grande en la adoración.
Hay un poder muy grande en rendir nuestra vida al Señor, porque tú no sabes qué puede hacer Dios en medio de ese momento de adoración, de exaltación, de honrar al Señor. Ahí puede estar tu llamado. María no se imaginaba que ella iba a ser la primera mensajera de la resurrección, que ella era la primera quien iba a dar las buenas noticias a los discípulos de que algo había pasado en el sepulcro. Pero cuando ella dispuso en su corazón adorar y honrar al Señor, el Señor le permitió estar en el lugar preciso, en el momento adecuado, para cumplir con ese llamado precioso y quedar registrada por siempre. Y vemos cómo no solamente Juan, cada evangelio nos habla de cómo María Magdalena y estas mujeres muy temprano en la mañana se dispusieron para honrar el cuerpo del Señor. Y dice el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ella comenzó a proclamar, comenzó a decir lo que el Señor había hecho en su vida. Él desea resucitar en nosotros esa fe. Tal vez en esta semana hemos tenido días de pronto en los que la fe ha estado tambaleando. La Semana Santa es unos días propicios para que nuestra fe pueda ser afirmada. Y hoy Dios en esta mañana desea que nosotros podamos resucitar esa fe, esa esperanza, honrar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por amor a nosotros. Yo creo que cuando uno a veces ve las películas en Semana Santa y las repasa y ve la pasión de Cristo y ve tal vez algo parecido a lo que el Señor Jesús padeció, uno dice, Señor, yo necesito honrar tu sacrificio, honrar lo que tú hiciste por nosotros, lo que hiciste por mí. Necesitamos creer, recordar sus preceptos y responder a su llamado. Pregúntate por un momento, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón para que hagas? ¿Y cómo lo estoy asumiendo? ¿Lo hago o tengo dudas? Dios tiene un llamado para ti. Y con temor y temblor ella entró al sepulcro para ver y se encontró con algo que jamás ella se había imaginado y por el resto de su vida creo que nunca lo olvida. Y fue ver esa presencia maravillosa del Señor Jesús dentro del sepulcro. Amén. Para terminar, vamos a los versículos 19 al 22 de Juan capítulo 20. Dice, cuando llegó la noche, Juan 20, 19 al 22, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo que paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor otra vez mostró las evidencias a los discípulos, hombre, miren, vea, este es el costado, aquí soy yo. Entonces, Él les dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid, ¿qué? El Espíritu Santo. Les dio un regalo maravilloso a los discípulos y fue, ¿qué? La presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Qué buscas? Es la pregunta del Señor en esta mañana. Es el tiempo de adorar, de buscar la presencia del Señor. Y el Señor te dice, paz a vosotros. Mientras nuestro corazón y nuestra vida esté rendida al Señor, el Señor te va a dar la tranquilidad de que Él tiene el control de cada cosa en tu vida. De cada paso que nosotros damos está en las manos del Señor. ¿Por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué nos pasó esto?
tú tienes un propósito. Y en medio de todo, la protección y la mano del Señor sobre tu vida es algo que tú y yo no podemos olvidar. Hoy es el día para recordar que Él vive, que Él resucitó, que su sacrificio en la cruz por ti y por mí debe ser honrado. Que hoy podamos decirle al Señor, quiero bendecirte, quiero adorarte. Señor, quiero servirte con todo mi corazón, con todo mi ser, Señor. Hay piedras gigantes en mi vida, hay piedras gigantes en mi corazón, en mi alma, porque tu alma pudo haber sido fragmentada en muchas veces en tu vida. Y hay piedras gigantes que tú de pronto dices, esto nadie lo quita de aquí. Este resentimiento, esta falta de perdón, nadie la va a quitar. Este dolor que cargo dentro, nadie me lo va a quitar. Pero hoy el Señor te quiere recordar que sí hay alguien que está dispuesto a remover esa piedra y hacer lo que sea, un terremoto, algo, para que esa piedra sea removida y para que tú puedas entrar y permitirle al Señor que entre en tu vida y conocer ese Dios que sana tu alma, que sana tus pensamientos, tus emociones y que necesita tener un encuentro contigo. Tú y yo necesitamos vida espiritual. Por eso fue el sacrificio del Señor en la cruz, porque Él necesita tener un encuentro personal con nosotros. Cierra tus ojos por un momento ahí. Y yo quiero invitarte a que tú puedas meditar en lo que hoy el Señor te está diciendo. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Qué buscas? Pero el Señor te dice paz, paz a vosotros. Mientras tú permanezcas en el secreto del Señor, ten presente que cada cosa que pasa alrededor de tu vida, de tu casa, de tu familia, tiene un propósito. Porque tengo un propósito con esa mujer, porque tengo un propósito de hace años con ella. Y es necesario que ella pueda pasar por esta situación para encontrarse con el Señor. Pero yo la cuido, yo la protejo. Paz a vosotros, ten paz, que Él tiene el control de todo. Señor, te adoramos. Yo quiero invitarte que ahí en tu puesto tú puedas honrar la presencia del Señor. Tú que estás escuchando en este momento esta transmisión, detente por un momento, cierra tus ojos y propone en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, honrar esa presencia del Señor. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias porque tú llegaste a mi vida, Señor. Y si hoy tú no has tenido un encuentro con el Señor Jesús, con ese Dios poderoso, hoy es el día en que Dios te ha permitido acercarte a Él. Y el Señor te dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Soy yo quien necesito entrar a tu vida y restaurarte y sanarte y llenarte de paz. Esa paz que tal vez tú buscas en las personas a tu alrededor, en los entornos en los que estás. Esa paz que tal vez tú estás buscando en otras partes, solamente yo la puedo dar. Una paz inconmovible. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies ahí en el